Muchas gracias, Alejandro Monse. Así es, se quedó bueno el debate en esta mesa de análisis que estamos teniendo precisamente para discutir todo en torno a la jornada de la primera consulta de revocación de mandato. Y a ver, Jorge, nos habíamos quedado contigo y un contrapunto de Fer Caso. ¿Qué pasa con la oposición y la movilización en esta consulta? Pues yo creo que la oposición le pusieron una trampa y cayó redondita. No saben dónde pararse, porque si dicen en efecto que el presidente está destruyendo el país y demás, pues es muy difícil justificar hacer campaña por no participar. Y si en efecto creen estas encuestas patito que luego circulan en los grupos de WhatsApp, ¿no? Donde dicen que el presidente ya tiene desaprobación, pues entonces hagan campaña para bajarlo, ¿no? El problema es, como bien dice Fer, y estoy de acuerdo, que en esta ley, que a mí me parece muy mal hecha en 2019, no queda claro qué pasa. Entonces, tú puedes estar en la oposición y preferir que el presidente sea Andrés Manuel López Obrador al presidente, ¿cómo se llama? Sergio Gutiérrez Luna, ¿no? El diputado. Sí, yo prefiero a Andrés Manuel López Obrador toda la vida, sin duda. A ver, pero bueno, el caso es que no supieron dónde pararse y hacer campaña para qué. Y eso los dejó muy debilitados. Y en efecto, como dice Estefanía, van a ser 94% porque se quede el presidente, sí, 3 quién sabe y 2, ¿no? Pues de unas de esas cosas raras. La clave ahorita es la participación. Y como venía diciendo Fer, vamos o no sea, no vamos a llegar al 40% nunca. Pero, digamos, si fueron 11 millones de firmas, 7 millones de votos en el último ejercicio de consulta, ¿a cuánto nos quedamos? Yo creo que más de 15 el presidente salva la cara y lo van a espinear como una gran victoria. A ver, ahorita les voy a menos preguntar de 15 justo de sus expectativas. Jorge ya dijo 15. No, yo todavía no dije cuánto creo. Yo dije qué pasa. Yo creo que vamos a estar como en 15%. Por eso, esa es tu expectativa de participación, claro. A ver, Fer, le querías responder a Jorge. Sí, yo quería responder que, a ver, no es intentar defender a la oposición, porque creo que sí es indefendible la oposición partidista, pero creo que hay una postura válida en quienes dicen yo no me quiero colocar de ninguno de los dos bandos, yo no le quiero comprar al presidente su discurso de que solo existe la posibilidad de o estar con él o querer que se vaya. Hay muchas personas que creen que no se están haciendo bien las cosas y aún así no quieren que el presidente se vaya, quieren que termine su periodo porque es lo que democráticamente se eligió hace 6 años, que en un par de años vuelva a haber elecciones, votar por el sucesor, sumado a esto de que no es que vaya a haber elecciones al día siguiente si se decide la revocación, sino que el Congreso decidiría el sustituto, un Congreso de mayoría morenista, probablemente las cosas no cambien tanto. Entonces, yo creo que sí hay una situación ahí y entiendo por qué algunas de las personas de la oposición se plantaron en la postura de mejor no vayamos a votar porque no queremos dar ni un mensaje ni otro. Ahora, permíteme, perdón. Sí. Bueno, a ver, por favor. ¿Quieren terminar esta ronda? Sí, adelante. Y a ver rápido tu expectativa de participación. Híjole, yo creo que alrededor del 13%. Es una apuesta. Y vamos a ver quién tiene la razón. No sabemos. O sea, es pues claro, es una apuesta. No tenemos idea. Totalmente. Y yo digo que va a ser el doble del juicio expresidente. Y por cierto, estamos a 20 minutos casi de que se cierren las casillas. Entonces también todavía la gente está participando mientras estamos al aire. A ver, Arturo, tu expectativa y reacciones a lo que dice Fer. A ver, mi expectativa es un umbral entre 15 y 20%, más o menos. Ahí sería mi expectativa. O sea, no vinculante. No sería vinculante, pero sí tendría efectos jurídicos. O sea, no efectos jurídicos, pero sí efectos orientativos para el presidente y efectos políticos. A ver, profundicemos en los efectos que no son de una figura vinculante. ¿Cuáles serían los efectos? Pues se tendría una narrativa oficialista, una narrativa de la 4T, para seguir impulsando todos los días en el Congreso, porque se ha creado esa narrativa dentro del Congreso a partir de una descalificación. Y sobre todo, donde hemos visto al árbitro electoral, además, estar tomando postura de un lado, cuando ellos son los que estén obligados, ¿no?, a tener y aplicar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Ellos no votan en el proceso, o sea, ellos no son legisladores ni representantes populares. Entonces, muchas personas del Consejo todavía, General del INE, porque si pasa la reforma electoral del presidente, podrían ser electos los mismos consejeros del INE, pero bueno, ese es otro tema. Pero ellos, estas dos personas, Ciro Murayama y Lorenzo Córdoba, debiesen mantenerse en su papel de árbitros y no estar llamando y haber tomados en serio este ejercicio, porque para la elección presidencial se instalaron cerca de 150,000 casillas. Para este ejercicio están instalando 50,000 casillas. Estamos hablando de un tercio. Si estamos hablando de revocarle el mandato al presidente de los Estados Unidos mexicanos, se debe
lógicamente que generar las mismas circunstancias quisieron dar el para, dinero. A ver, al tema del presupuesto. para tener ese. A ver, se podían. ¿qué reaccionar al tema del Y INE? eso que pusieron 300,000 especiales y nos estaban haciendo un favor, ¿eh? O sea... Sí, una por cada, 300, una por cada 300, ojalá distrito. 300,000. Ahora, en No, ese no, sentido, no. respondiendo a Fer, nada más, una disculpa, Estefanía, o sea, sería, ¿por qué la oposición entonces, si se sabía electoralmente derrotada para llegar a este momento, ¿por qué aprobó la reforma constitucional en 2019? Esa sería la pregunta que yo dejo en el aire. Alguien puede estar de acuerdo en que exista el ejercicio sin necesidad de que en este momento se aplique. Es que creo que- Yo creo que eso me parece se Pero violan eso todas te lo esas tuvimos leyes que que se haber dejado a aprobaron. la Suprema Corte de Justicia, que tuvo mucho tiempo para discutir si se sometía a este presidente o no. Y que también dejó la pregunta tal cual. Y que dejó la pregunta tal cual. Y No me refiero ya a ese legal, es a un lo tiro que político. se tendrá que dar la oposición, muy demócrata también, que le gusta la separación de poderes con la Suprema Corte de Justicia. Porque está bien que la Suprema Corte, que la oposición critique a la Suprema Corte de Justicia, pero no está bien que nadie más lo haga, porque si no ya es una dictadura. A ver, primero yo creo que dos cosas. Sí, yo sí creo, mira, yo soy un optimista, yo diría que 30 millones, pero no, entonces yo me voy a quedar igual, entre exacto. 15 y 20. Primero. Segundo, lo que decía Fernanda hace un ratito, de la no participación. Sí, vivimos en una democracia en la que se permite no participar y han pasado Y dos que es cosas. un derecho también, por cierto. Es un derecho, es no un participar derecho. también es un derecho. Es un derecho, es una postura política incluso. Y creo que han pasado dos cosas y la narrativa ha cambiado, el momento ha cambiado. Antes era la izquierda quien promovía, porque no se sentía representada por los fraudes electorales, porque no había representación de la población en los congresos, quien decía, ¿sabes qué? ¿Por qué voy a votar si no tiene mucho sentido hacer después de los fraudes electorales, como el que hubo en el 2006 del presidente? Hubo fraude electoral. Desde antes, si nos vamos con Cuauhtémoc Cárdenas. Y la gente pues, estuvo desencantada con la democracia. Después, y veíamos campañas de la parte de la derecha o de quienes defendían a los gobiernos en turno, que decían, si tú no votas, entonces no te quejes. Por ahí hay un cartel de Loret de Mola diciendo, te estás quejando, pero no votaste, bien que no participas. Y ahora, justo la narrativa es la otra. Exacto. Yo no me siento representado, yo no voy a votar. Cuando tienen 30 años diciéndole al pueblo de México, son unos jodidos que no votan, no participan, pero bien que se quejan. Y ahora tenemos a una oposición que le está diciendo a todo el mundo, no votes, ¿eh? No, si tú no te sientes representado, no vayas a votar en este ejercicio que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Ahí sí creo que ha cambiado y eso nos tiene que decir mucho de dónde se encuentra y qué tan derrotada se encuentra la oposición y los opinadores que tienen a su alrededor. Y lo que decía Fernanda hace un rato de si la oposición votó porque existiera este ejercicio democrático que hoy no quieren ser partícipe de él. ¿Cómo te tienes que burlar tú siendo el presidente de un partido de que tienes congresistas o que tienes diputadas en las sillas votando por algo en la Constitución diciendo no vayas a votar por ese ejercicio cuando los mismos personajes de tu partido votaron un proceso? ¿Cómo vas a ir a salir a decirle a la gente no participes cuando fueron tus diputados quienes votaron lo que está en la ley? No tiene ningún sentido para mí. Pero lo que tiene menos sentido todavía es que hoy estemos viendo, cerrando con lo que decía Fernanda, que la ciudadanía tiene el derecho a no participar, y eso es verdad. Pero quienes no tienen derecho son quienes tienen voz, quienes tienen un espacio político, quienes participan políticamente, quienes viven del erario, a decirle a la gente que no voten. Eso sí me parece antidemocrático y esa es una conversación que a lo mejor no vamos a tener hoy y en 3 años, pero sí cuando sea esa misma oposición que si antes decía que no te quejaras porque no votabas, hoy dice que no votes, en el futuro van a querer quitar un presidente o una presidenta y les vamos a recordar que dijeron que no votáramos en este proceso cuando quieran hacer estoy uso diciendo de que esta cada quien haga lo que quiera. Cuando quisieron No, hacer nada más uso estoy de diciendo esta que hay herramienta una que nos costó postura. sudor y sangre, que nos No costó. estoy diciendo A que ver, no haga nada. yo no estoy enojada, A ver, yo creo estoy decepcionada de que tenemos una oposición tan pequeña que cree que por ser el segundo lugar, por un margen muy grande, por haber llegado a las elecciones en segundo lugar, como el Partido Acción Nacional, no esté a la altura de la conversación democrática que tendríamos que estar teniendo hoy. Y hoy estamos hablando de quienes son líderes de opinión y de partidos políticos que están pidiéndole a la gente que no voten. Eso sí me parece una desvergüenza. A ver, creo que tendríamos que hablar también sobre escenarios. Estefanía ya dice, independientemente de la oposición, y yo la verdad es que estuve preguntándole a la ciudadanía también sobre qué pensaban sobre este ejercicio. Y creo que hay gente que piensa, bueno, para mí, independientemente si votó o no a favor del presidente López Obrador, no están de acuerdo con la figura de revocación de que un presidente o un gobernante tenga que, digamos, concluir su cargo de manera anticipada. Y creo que también eso es muy respetable y no significa que no estén participando activamente, simplemente es estar en contra
¿Por qué? Porque hay muchas implicaciones de inestabilidad política, si el instrumento se puede utilizar como venganza política, desconfianza en las instituciones electorales. Hay muchas razones por las cuales hay personas que hoy se están absteniendo, Jorge. Yo creo que hay varios temas aquí importantes que mencionas. Uno, y lo decía Fernanda muy elocuentemente, y es el precedente que se sienta. ¿Ok? Ahorita quizá no es el momento de que no queremos que este presidente se vaya. Pero si este ejercicio ya queda y se vuelve en la normalidad democrática, los primeros 3 años del presidente, el que sea de derecha, de izquierda, hombre, mujer, del centro, del sur, del norte, están sujetos a las presiones electorales de tener que tener una elección a los 3 años y medio. Y las decisiones que toma y las políticas públicas que impulsa o no un presidente dependen de estos ciclos electorales. Lo sabemos en México y en todo el mundo. Lo vemos en Estados Unidos cuando tienen la reelección. O sea, los grandes cambios, digamos, los hace un presidente en Estados Unidos en su segunda. Es así, ¿cuál es el incentivo para hacer cosas si ya se va a quedar 6 años? Bueno, porque en principio, pues por eso convencieron a la ciudadanía para que votaran por ellos, ¿no? Y que también hay proyectos que se necesita, digamos, un sexenio, necesita, no sé si un sexenio, pero sí quizá más de 3 años para llevar a cabo y que entonces si no podríamos caer, Fer, en un tema de populismo político en el cual entonces los gobernantes lo único que hacen es de alguna manera satisfacer lo que la ciudadanía quiere en ese momento para que no les vayan a revocar el mandato, independientemente si eso políticamente es lo correcto o no para el país. Sí, de acuerdo. Creo que hay un tema en términos de la forma en la que se hace gobierno que va a marcar un presente, pero también creo que aquí estamos hablando no únicamente de las implicaciones que tiene en sus decisiones públicas, sino también en a qué le dedica su tiempo, ¿no? O sea, los programas sociales que hace, lo hace para volver a buscar que voten por él, el lugar en donde destina recursos, lo hace para que voten por él o lo hace porque es donde más se necesita, donde más el país, ¿no?, estratégicamente tiene que invertir. Entonces creo que también ahí hay una gran pregunta y creo que este ejercicio nos va a ayudar mucho para eso, ¿no? Porque existe en México el gran mito de la movilización electoral alrededor de los programas sociales. Y digo que es un gran mito porque en realidad es muy difícil de comprobar, es muy difícil saber en un lugar si la gente salió a votar porque la llevaron a votar, ¿no?, o porque genuinamente está feliz con un programa social y sería un motivo real para salir a votar por un gobierno porque quiere que continúe algo que le está beneficiando, o porque mediáticamente le convence más la postura. En este caso, en esta consulta de revocación de mandato, en donde la mayor parte de la gente que va a salir a votar, si es gente, no voy a decir movilizada porque no lo sabemos, pero que es gente que forma parte de redes muy sólidas de apoyo, ¿no?, a Morena y a sus partidos, no, y a sus partidos aliados. Creo que va a ser muy interesante ver cómo sale el voto, qué tan alta es la participación en los estados en los que mayor porcentaje de beneficiarios de programas sociales hay, ¿no? Y aquí tenemos un mapa en donde hay unos estados en los que es increíble, ¿no? Por ejemplo, en Oaxaca, el 61.1% de los habitantes reciben algún programa social. En Chiapas es el 57.9%, ¿no? Son estos estados que son los más oscuros que se ven hasta abajo en azul. No sé si lo podemos ver en la pantalla, pero bueno, son estados que tienen, ya está ahí. Los estados que más tienen, bueno, Oaxaca, que se ve muy claro, es el azul más intenso, que tiene 61.1. Chiapas es el 57.9. Luego tenemos Zacatecas con el 50.3. Repítenos estos estados para que quede claro a la audiencia, son quienes son beneficiarios en mayor medida de programas sociales. No es donde más beneficiarios hay en general, ¿no? Pueden ser estados más chiquitos y entonces el número va a ser más pequeño, pero es donde el porcentaje dentro de la población es más alto. Entonces, los estados más pobres del país. Naturalmente. Pero esto es natural, o sea, hay más programas sociales porque hay necesidad. Donde tú también vives, o debería ser así. El municipio más rico del país. A ver, pero lo natural sería... O debería ser así. Lo natural sería que en estos estados el porcentaje de participación se diera de manera similar a lo que ha sucedido en ejercicios anteriores, en el voto que ya existía por Morena. Lo que va a ser interesante es ver si hay una varianza importante en los estados en los que más apoyos sociales hay, ¿no? Oaxaca, Chiapas, Zacatecas, Nayarit, Hidalgo, San Luis Potosí, Michoacán son los estados con más, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, Zacatecas en azul también, estos de acá arriba que son Durango, San Luis Potosí. Entonces, va a haber un análisis interesante y va a valer mucho la pena poner los ojos ahí para realmente ver qué tanto efecto están teniendo, y cuando la oposición se queje, ¿no?, de que ahí se está dando programas sociales de manera dirigida, bueno, pues tendremos elementos reales para poder tener... Y el tema de la condicionalidad de los programas sociales. Sí hemos escuchado historias de personas a las que les dijeron que no les iban a dar su pensión de adulto mayor, que está en la Constitución, y en eso yo estoy totalmente a favor de lo que hizo este gobierno, y les dijeron que si no iban a votar,
no les iban a dar suspensión. O el tema de las vacunas, que hemos escuchado- incluso lo hicimos paparrucha, el tema de que si volantes diciendo que si no votabas por el presidente para que se quede, ya no ibas a tener vacunas gratis, cuando la universalidad y gratuidad de las vacunas está establecida en la Constitución. Sí, a ver, tendría sentido si no hubiera existido esta política por parte de la Cuarta Transformación de eliminar intermediarios. Parte de eso es la Pero idea afiliarte de no al programa lo usarlos sigue haciendo un clientelarmente. intermediario. Son intermediarios. Los servidores de la nación son intermediarios. Los tan polémicos servidores de la nación. Si vamos a usar hilos de Twitter para ejemplificar la condicionalidad de ciertos programas sociales a que la gente por se eso quede, vamos a tener datos, por estamos fin, muy es una pocos gran A ver, datos. tenemos ya que cerrar, Arturo. Cerramos contigo muy brevemente porque tenemos que cerrar esta mesa de Una análisis. pregunta que se va a quedar en el No, aire. solo yo la única pregunta es, y creo que es inherente a cualquier democracia, es que las personas votan o votamos si un presidente o un gobernante está beneficiándonos y está Bienestar. haciendo que cumplamos con nuestros derechos humanos, pues creo que es inherente a cualquier democracia que ese gobernante pues yo le vaya a ratificar el mandato. Creo que Estado es de bienestar. evidente, ¿no? Bien. Y ese es el premio o el premio que se busque en una reelección que Trump se fue porque la gente ya no lo quiso. Y ahora el mismo caso ahora con Macron en Francia, ¿no? Entonces Por cierto, hoy son las elecciones, entonces, la primera vuelta entonces, electoral. Creo que es inherente a la democracia que que los gobiernos presuman sus logros y la gente vote y premie al gobierno en turno. O sea, Bien. bueno, esa sería, y se lo dejo a Fer Claro, esa que pregunta. ahí tendríamos que ver, por ejemplo, si bajan los niveles de pobreza, sería una cosa muy distinta a que haya más beneficiarios de un programa subido. social. Ese no tendríamos No, que pero evaluar es cuál muy es. A A ver, campaña. lamentablemente se nos terminó el el tiempo de esta mesa que se estuvo poniendo cada vez mejor. Tenemos que cerrar ya esta parte, este bloque de análisis. Les agradecemos mucho, Fer, Estefanía, se quedan todavía. Arturo y Jorge, muchas gracias por sus Muchísimas opiniones. gracias por la invitación. Vamos a regresar porque tenemos más en el estudio de noticias con Monse y Ale. ¿Qué nos tienen?